Observamos entonces en el Evangelio de San Marcos un trasfondo de fracaso en este proyecto del discipulado que Jesús hace con sus 12 y a quienes ha invitado a que sean sus seguidores, a quienes les ha enseñado, ha estado con ellos. Pero aparte de esos personajes que como Judas lo entrega, como Pedro lo niega y como los 12 lo abandonan al final en su momento más crítico, en la pasión de Jesús cuando va a entregarse por los hombres. También el evangelista San Marcos presenta una serie de personajes que pudiéramos calificar como secundarios porque no aparecen en el listado de discípulos llamados por Jesús, pero que en realidad se comportan como verdaderos discípulos en estos últimos momentos en que Jesús va a pasar su tiempo o su etapa de dolor. Estos personajes empiezan a hacerse visibles paulatinamente y contrastan, una vez más lo menciono, con el abandono, la traición y la negación que han caracterizado a los 12 discípulos de Jesús en este momento decisivo. El primer caso es la mujer que unge a Jesús en la casa de Simón y que lo hace por anticipado, profetizando su sepultura. En segundo lugar tenemos a un hombre llamado Simón de Cirene, el cual toma sobre sí la cruz de Jesús. Eso está en San Marcos capítulo 15, 21. Y quiero leerlo y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Pero también el centurión, el soldado que está vigilando a Jesús allí en la cruz, es el primero que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios cuando acaba de morir en la cruz. Eso dice Marcos 15:39. Dice así: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También está José de Arimatea, que espera la irrupción del reinado de Dios. Y en este momento crítico, cuando Jesús ha muerto, se atreve a llegar hasta Pilatos para pedir que le permita el cuerpo de Jesús para ir y darle la sepultura que se merece. Pero hay otro grupo importantísimo y es un grupo de mujeres, las que han venido desde tiempo atrás siguiéndole, sirviéndole, han estado con él en todos los momentos y en este momento de su muerte, de su sepultura y también de su resurrección, estas mujeres están allí. Son varias mujeres, la Biblia nos menciona a ellas. Sin embargo, valga a mencionar solamente que cuando todos le han dejado a Jesús, estas mujeres allí están, dispuestas a seguirle hasta la cruz, aún dispuestas a quedarse hasta la tumba. Han creído allí en Jesús, donde otros no han podido mantener su fe. Y entonces estas mujeres han hecho tal vez 3 cosas. Han seguido a Jesús, cumpliendo hasta el final eso que han iniciado. Ese llamado que de alguna manera recibieron de Jesús, no literalmente en palabras como los discípulos, pero tal vez han escuchado esas enseñanzas, han escuchado su llamado y le han acompañado y allí están hasta el último momento con él. Ellas han podido mantenerse firmes, fieles hasta la muerte con Jesús. En segundo lugar, estas mujeres le han servido y allí están todavía en la tumba esperando cómo pueden ejercer ese ministerio del servicio al Hijo de Dios, que, como él ya les había dicho, no ha venido a servir, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces, allí están estas mujeres y han ido en tercer lugar hasta Jerusalén para estar con él, como lo han hecho de pronto los varones, pero en su momento ellos se han dispersado
se han alejado de Jesús, mientras estas mujeres se han quedado allí esperando, se quedan al servicio de la tumba. De pronto no logran comprender lo que está pasando, pero allí están. Y es a esas mujeres a quienes el Señor o Dios les da el privilegio de que sean las que encuentran al Jesús resucitado, las que tienen la primicia del anuncio de que Jesús ha resucitado. Y en el capítulo 16, ellas reciben la comisión. Qué interesante, reciben la primera comisión. Capítulo 16, versículo 7 dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo de sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nadie a nadie, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Qué privilegio que tienen estas mujeres y en términos generales estos personajes. La pregunta entonces que hacemos, bueno, y entonces no entiendo qué pasó en este cambio que se dan las cosas. Los discípulos seguidores de Jesús, instruidos, enseñados, han visto a Jesús hacer milagros y todo esto. ¿Y por qué San Marcos los va a presentar de esa manera? Recordemos que en devocional anterior decíamos que Mateo, solamente donde Marcos dice que no entendieron, que tenían su corazón endurecido, Mateo lo presenta como que tenían poca fe, como que dudaban, etc. Y aquí, al ver a Marcos, los presenta como un fracaso total. ¿Qué propósito tiene Marcos? Tal vez lo que los estudiosos dicen es que estos personajes secundarios que acabo de mencionar fueron introducidos para resaltar cómo debe ser el verdadero discípulo, por un lado, pero también que el discipulado, este llamado, no está reservado solo para un grupo de 12, en realidad es un llamamiento que está abierto para cualquiera que quiera seguir a Jesús y que esté dispuesto a aceptar sus condiciones. Esa persona puede ser discípulo de Jesús. También pudiéramos pensar de que el camino del discipulado tiene sus momentos de bajonazos, tiene sus momentos de crisis, por los que podemos pasar, porque si luego volvemos a mirar los discípulos, los vamos a encontrar a ellos en una posición de valentía, retomando ese llamado que Jesús les ha hecho. Así que San Marcos de pronto nos va a presentar este bajonazo de los discípulos para mostrarnos esas dos cosas. Todos podemos ser discípulos de Jesús, es más, todos estamos llamados a ser discípulos de Jesús. Pero además, que no importa que hayamos tenido caídas, bajonazos, momentos de incredulidad, momentos de crisis en nuestra fe, podemos restaurarnos y podemos volver a retomar el llamado que Dios nos está haciendo en estos tiempos a ser discípulos de Cristo. Dios les bendiga ricamente.